Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Continuamos con la carta a los romanos y en esta ocasión estaremos tratando con el capítulo 8. Estaremos comentando algunos versículos, los primeros de este capítulo 8. Es uno de los capítulos de la Biblia más estimulantes y conmovedores y de mayor bendición para la persona que está en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice la palabra de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este capítulo 8 comienza con ninguna condenación hay y termina con ninguna condenación. También este capítulo 8, los versículos 35 al 39. La palabra clave en la primera parte de este capítulo está en la palabra Espíritu, Espíritu con mayúscula, que aparece 20 veces en este capítulo 8. La persona que está en Cristo Jesús está salva y segura para siempre, como nos dice Romanos 8:1 que acabo de leer. Es uno de los capítulos clave de la Biblia que expone muy claramente la doctrina de la seguridad eterna. Pero nótese, siempre que se esté en Cristo Jesús. Nunca
que se ande en la carne o en las vanidades de este mundo. Sigue diciendo ninguna condenación, es decir, juicio, como dice el versículo 1, ni un poco de condenación. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra condenación significa literalmente juicio que cae sobre alguien. El juicio de Dios no caerá sobre mí. ¿Por qué no? Pues como nos dice Romanos 7:24 y Pablo lo está diciendo ahí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nótese que reconocer nuestras incapacidades nos lleva muchas veces, precisamente, a clamar por un Salvador, por alguien que es más poderoso que nosotros, por alguien que verdaderamente puede salvarnos de la esclavitud del pecado. He sido liberado y libertado de la ley del pecado y de la muerte. Si aún estuviera bajo la ley del pecado y de la muerte, entonces yo estaría bajo la condenación de Dios. El pecado demanda juicio, muerte y condenación. Esto es lo que la palabra de Dios nos declara. El castigo por el pecado tiene que pagarse, nos guste o no nos guste, a los hombres. Pero alabado sea Dios, en el Calvario se ocupó de ello nuestro Dios, nuestro Salvador. Dios condenó a su mismo Hijo, como nos dice Romanos 8:3, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que yo nunca fuese condenado. Por eso precisamente lo envió. El juicio de Dios cayó sobre su unigénito Hijo, para que su juicio no tuviera que caer sobre mí. Yo no estoy condenado, antes bien yo estoy justificado si es que ando en Cristo Jesús y Cristo Jesús está en mí. Recuerda la enseñanza de la última parte de Romanos capítulo 5. En Adán yo estoy condenado, pero en Cristo estoy, sin embargo, justificado. Juan 5:24 sigue diciendo, de cierto os digo que el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El verdadero creyente no vendrá a condenación o juicio. Pero nótese, y lo vuelvo a repetir una y lo diré muchas veces más, todos aquellos que están en Cristo Jesús, que verdaderamente el Señor de sus corazones es Jesucristo. Todos sus pecados han sido tratados en la cruz. El juicio del creyente por el pecado tuvo lugar hace 2000 y algunos años más, cuando Cristo fue juzgado y condenado por todos nosotros, es decir, por toda la humanidad, por todos los pecadores. Él fue castigado y condenado por mis pecados y por los pecados de aquellos que están dispuestos a aceptarle como Señor y Salvador. La ira de Dios fue derramada sobre él. Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, como nos dice Isaías 53:6. Y cuando vinimos a Cristo en fe, somos justificados, declarados no culpables por el juez. ¿Pero qué juez? No es un juez humano, no es un poderoso del mundo, sino que este juez es el juez del universo entero. Romanos 8:33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por tanto, estamos en Cristo Jesús, en aquel que es nuestra vida. Y nuestra vida lo podemos poner con letras mayúsculas. Estamos tan identificados con Cristo resucitado y glorificado que tal como Él es, así tratamos nosotros por todos los medios de ser, ya que esto es lo que Dios, el Padre, desea de todo creyente, que podamos crecer y que lleguemos a ser a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Por tanto, la condenación nunca podrá caer sobre nosotros, porque estamos identificados y unidos a Él. Repito, lo que estamos unidos a Él, lo que no vivimos conforme a la carne. Lo digo esto y lo repetiré una y más veces por aquello de la doctrina de salvo, siempre salvo. Que una vez salvo ya puedo hacer lo que me venga en gana. No, esto no es así ni mucho menos, es para los que están en Cristo. Si salvo fuera siempre salvo, diría, bueno, pues ya vive y haz lo que te venga en gana. Pero hemos de cuidar con nuestra salvación, hemos de cuidarla con temor y temblor. Y hemos de andar en santidad, por eso hemos de estar en Cristo Jesús.
En otras palabras, estamos tan identificados con Cristo que si Dios nos condenara a nosotros, Él tendría que condenar también a su Hijo. ¿Imposible? ¿Verdad? Primera de Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo del juicio de Dios. En Cristo Jesús, todas las cosas maravillosas acerca de las cuales nos hablará Pablo en Romanos capítulo 8, se aplican solamente a los que están en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, a los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino a los que andan conforme al Espíritu. Todo verdadero creyente que verdaderamente ha nacido de nuevo, naturalmente está en Cristo Jesús y tiene esa nueva naturaleza que es la naturaleza de la cual el Padre nos hace partícipes. Y es por eso que esa naturaleza nos hace andar, deseamos las cosas espirituales y deseamos agradar a Dios. Gálatas 3:26 al 28 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nótese que este versículo se podría coger malintencionadamente y decir, pues todos sois hijos de Dios, y decir que cualquier persona ya puedes andar, puede hacer lo que te venga en gana, que ya eres hijo de Dios. No, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si tenemos la fe depositada en Cristo Jesús va a ser nuestro Señor y vamos a tratar siempre de agradar a nuestro Padre eterno. Y sigue diciendo el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, bautizados en Cristo por la fe. La última vez que nos encontramos con esta expresión, en Cristo Jesús, fue en Romanos 6:23. En Cristo tenemos vida eterna. En Cristo no hay condenación, como lo dice Romanos 8:1. En Cristo somos realmente bendecidos, como nos dice Efesios capítulo 1 y versículo 3, y te lo leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nótese, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice con alguna bendición, sino con toda bendición en los lugares celestiales, pero siempre en Cristo. Por eso nunca hemos de apropiarnos, si no estamos andando conforme al Espíritu, estos versículos, porque para apropiarnos de las bendiciones espirituales debemos de estar y andar en Cristo Jesús. Sigue diciendo este versículo 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, el verdadero creyente, ser un creyente no es solamente identificarse con Cristo en la superficie, es decir, si te preguntan por ahí en el trabajo decir, ¿eres cristiano? Y dices, sí, soy cristiano, pero tú sigues haciendo las mismas cosas que hacía antes. Tú sigues llamando por teléfono cuando el jefe no está, por poner un ejemplo. Te sigues llevando cosas de la empresa, sí, aunque sea un lápiz, es robar. Sigues haciendo multitud de cosas delante de las otras personas que no notan que realmente ha habido un cambio en tu vida. Por tanto, no hay que identificarse, como he dicho, superficialmente, sino ser parte de Cristo. No simplemente estar unido a Él, sino unidos en Él, que es muy distinto. E igual que cuando se dice a una persona, ¿tú crees en Dios? Dice, sí, yo creo en Dios. Todas las personas creen en Dios, creen en un ser supremo, creen en un ser que es justo y que es bueno y que es todopoderoso. Todo esto lo creen, pero es muy diferente creer a Dios, porque cuando se cree a Dios se está creyendo en su santa y bendita palabra, y ahí la cosa cambia. Al igual que lo que acabo de exponer, identificarse con Cristo en la superficie, pues no sirve absolutamente de nada, sino que lo bueno, lo necesario para la vida del creyente, Él está unido a Él, a Jesucristo. El hecho de que el creyente estemos en Cristo es uno de los misterios más profundos, y no lo entendemos plenamente, y no lo vamos a entender por mucha teología, por muchos estudios que tenemos, por muchas horas que llevemos de oración, de ayuno, días, incluso. No lo vamos a entender todo esto y no vamos a entender muchas cosas hasta que no estemos cara a cara con el Señor Jesucristo en los cielos. Ahora sí, lo que sí entendemos claramente y no
hay necesidad de que estemos en los cielos es la salvación que Dios ha previsto para toda la humanidad, que es el Evangelio de poder de Dios. Es el Evangelio de salvación, las buenas noticias. Esto hasta un niño lo entiende. Y esto es lo que debemos de entender y debemos de procurar andar en este glorioso Evangelio. Este es el Evangelio de Pablo. El fuego ha ardido alrededor de la cruz de Cristo. Allí y solo allí hay seguridad. Los que están en Cristo Jesús pueden vivir la vida consagrada, crucificada y bautizada en Cristo Jesús. Por tanto, vemos los beneficios que hay el estar en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 y ahora el siguiente versículo, el 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El principio o autoridad ejercitado por el Espíritu Santo que otorga vida y que reposa, dice, en Cristo Jesús me ha librado. Gálatas capítulo 5 y versículo 1 dice Pablo a los Gálatas: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En lugar de ¿por qué importa? Somos pecadores. Somos liberados de la vieja ley del pecado y de la muerte, como nos dice Romanos 7, versículos 7 al 24. Somos capaces, mediante la ayuda del Espíritu Santo, de vivir la vida en Cristo Jesús. En Romanos 7, 24, la pregunta era: ¿quién me librará? La respuesta la hallamos en Romanos capítulo 8 y versículo 2 que acabo de leer. Cristo ya me ha liberado. La última parte del capítulo 7 de Romanos era una descripción de la lucha del creyente y su condición de fracaso. Pero sin embargo, en el capítulo 8, Pablo anima al creyente a fijar su mirada en la perfecta e infalible posición en la que Cristo Jesús, mientras más confiemos en los hechos de Dios acerca de nuestra posición en Cristo Jesús, tanto más esto afectará y cambiará nuestra presente condición. Por tanto, es muy importante que cada creyente sepamos y entendemos qué es lo que somos realmente en Cristo Jesús. Muchas personas se conforman simplemente con hacer la oración del pecador y se quedan toda su vida ahí. Y sin embargo, por no indagar, por no estudiar la palabra de Dios, pues muchas veces no entienden y no llegan a alcanzar las bendiciones por no comprender lo que realmente somos en Cristo Jesús. Romanos 8.2, como acabo de leer, menciona dos leyes y podemos ver aquí una ilustración muy clara. Y la ilustración que nos dice, y la ley que hay aquí dice: porque la ley del Espíritu, nótese, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, habla de otra ley, la ley del pecado y de la muerte. Así que hallamos aquí dos leyes y podremos decir una ilustración. Por ejemplo, la ley de la gravedad y la ley de la aerodinámica. La ley de la gravedad dice que un objeto metálico grande y pesado en el cielo tiene que caer y estrellarse. Por ejemplo, el avión tiene que estrellarse, no puede volar. Pero la ley de la aerodinámica es una ley superior y vence la ley de la gravedad y permite que el pesado avión remonte vuelo y no se estrelle. Por tanto, la ley del pecado y de la muerte me lleva a caer y a fracasar y a derrumbarme, como dice Romanos 7, 23 al 25. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me capacita para vivir una vida que agrade a Dios, como dice Romanos 8, 2. Y seguimos con el siguiente versículo, el versículo 3 de Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Empieza aquí este versículo 3, la obra de Dios. Dios tiene una obra que hacer y la hizo en el pasado. Esa obra fue mandando a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero vayamos punto por punto. Veamos este primer punto que nos habla de la obra de Dios. Por un lado y por otro, vemos la imposibilidad humana manifiesta. Hay ciertas cosas que son imposibles para la ley.
o por las obras que el hombre trate de hacer por su cuenta. Por ejemplo, la ley es justa, pero no puede justificarme delante de Dios, como dice Romanos 7:12 y capítulo 3, versículo 20. La ley es santa, pero no puede santificarme, como dice Romanos 7:12. La ley me puede decir que yo soy un pecador, pero no puede hacerme santo. El espejo puede mostrarme mi suciedad, pero no puede limpiarme. Es decir, la ley me puede mostrar el pecado, pero no puede limpiarme. Lo que da la ley no puede hacer absolutamente nada. Dios lo hizo. Lo que la ley no puede hacer, el Cordero de Dios, Jesucristo, sí lo puede hacer por mí. Y ahora en segundo lugar vemos la causa de esa imposibilidad. Sigue diciendo este versículo 3, por cuanto era débil para la carne. La carne es incapaz de obedecer los mandatos de Dios y de andar en las cosas y las obras de Dios. Es imposible. La carne puede simular durante unas horas, pero nada más. Cuando pasa ese tiempo, vuelve otra vez la carne a hacer sus obras en una vida. Por tanto, hemos de asegurarnos bien a quién se está alimentando más, si se está alimentando a la carne o si se está alimentando al espíritu, ya que la pecaminosidad de la naturaleza humana quedó bien manifestada en Romanos capítulo 3 versículos 10 al 18. Son las mismas obras de la carne las que manifiestan esa misma oposición hacia Dios. Fijémonos, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 19 al 21, donde dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, inimistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por tanto, queda aquí bien claro cuáles son las obras de la carne. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por tanto, la ley es santa, y sus mandamientos son santos, justos y buenos, pero no provee el poder alguno sobre la carne, ya que la corrupción pecaminosa de la carne, de la misma carne, hizo impotente a la ley para salvar al hombre. Ante este panorama, Dios tiene que hacer algo. Y Dios, de hecho, ya lo hizo, ya lo tenía más que preparado desde antes de la fundación del mundo. Por eso vemos que Dios actúa a su tiempo, y Dios actúa para salvar al hombre, a causa del pecado, ya que recordemos, fue el pecado el que hizo inoperante la ley de Dios. ¿Cómo actúa Dios? Pues lo vamos a ver a continuación. Dios comienza por enviar a su Hijo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El admirable amor de Dios se manifiesta en todo esto. Primera de Juan 4:9 sigue diciendo: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nótese, vivamos por Él, es decir, estemos en Cristo Jesús. Y el versículo 10 sigue diciendo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento hallamos un tipo de entrega de Isaac. En Génesis capítulo 22 y versículo 2, Dios le está diciendo a Abraham, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre un monte que yo te diré. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino al mundo con un propósito. ¿Qué propósito? Era el que traía el Hijo de Dios. ¿Y para qué vino? Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18 al 20 nos dice:
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Hijo de Dios se hizo carne humana. El Hijo de Dios se hizo realmente hombre, y esto nos lo muestra la misma palabra de Dios, como nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Poseía todas las características necesarias y propias para ser un hombre. Veamos, fue hecho carne, como hemos visto en Juan 1:14. Fue también hecho alma humana, con emociones propias, como nos dice Marcos capítulo 14 versículo 33 y 34, donde dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, nótese, a entristecerse y angustiarse, y le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Nótese, mi alma está muy triste. También tenía y poseía un espíritu humano, como nos dice Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La Biblia llama también hombre a Jesús. Él mismo lo dijo en Juan 8:40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado de verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Nótese que la Biblia llama hombre a el Señor Jesús. El apóstol Pablo también lo afirmó en primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5, donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nótese, Jesucristo hombre es el único mediador entre Dios y los hombres. Todos los demás son falsos mediadores. Dios que lo envió le apropió también un cuerpo. Esto nos lo dice en Hebreos 10:5, donde dice la palabra de Dios: por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisites, mas me preparates cuerpo. Nació conforme a lo anunciado a la Virgen María. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Señor Jesús, aunque era hombre plenamente también, era irrepresible, santo y sin mancha. Sin embargo, Isaías capítulo 53 versículo 9 nos dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y también primera de Pedro 2:24 nos sigue diciendo la palabra de Dios: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Pero quienes le vieron físicamente al Señor Jesús, contemplaron también su debilidad humana, de un propio cuerpo humano, debilitado por el pecado, aunque Jesús era, como he dicho, sin pecado. Pero sin embargo, la debilidad del cuerpo humano se manifestaron en el Señor Jesús. Por ejemplo, el Señor Jesús tuvo sueño. Esto nos lo dice en Mateo 8:24. También tuvo hambre, Mateo 4:2. Tuvo cansancio, Juan 4:6. También tuvo sed, Juan 19:28. Por tanto, vemos que era completamente humano. Era un hombre. Lo único que era sin pecado. ¿Por qué? Porque era precisamente el Cordero de Dios que podía quitar el pecado del mundo, limpio, sin ninguna mancha. La obra del Señor Jesús sobre el pecado la vamos a estar viendo, como nos dice la tercera de este versículo 3, dice: enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El propósito de Dios era que su Hijo en carne humana condenara el pecado en la cruz,
como nos dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. También Dios trató el pecado, cargándolo sobre su Hijo. Primera de Pedro 2 y versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Condenó el pecado en su Hijo, para que él cumpliera las demandas establecidas por causa precisamente del pecado, como nos dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la humanidad del Señor, Dios condenó y castigó los pecados de su pueblo. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, nótese, cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor Jesús soportó la ira de Dios en sustitución de los salvos. Por ejemplo, no lo puede decir, hay muchísimos versículos en la palabra de Dios que nos lo muestran, pero voy a decir algunos así por lo alto, como pueden ser Isaías 53, 4 al 6, Mateo 20, 28, Marcos 10, 45, Juan 1, 29, Romanos 5, 6 al 9, Segunda de Corintios 5, 21 y Gálatas 3, 13. Hay más versículos, pero son simplemente una muestra que nos puede mostrar ahí bien claro lo que el Señor Jesús soportó por causa de todos nosotros, y lo hizo por amor. El creyente crucificado con Cristo en su muerte obtiene, además del perdón, liberación sobre el pecado, libertad sobre el yo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Libertad sobre la carne, también nos dice en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. También obtenemos libertad sobre el mundo, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que vemos aquí que tenemos libertad sobre el yo, libertad sobre la carne y libertad sobre el mundo. Voy concluyendo con esto. ¿Por qué Dios se toma tanto trabajo en salvar a la humanidad? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué Dios se toma ese trabajo? Porque Dios ya desde hace miles de años, Él tenía ya un programa para la salvación de la humanidad, para la salvación del hombre y la mujer. ¿Por qué tomarse ese trabajo? Sencillamente porque, como hemos leído en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es ahí, porque Dios ama al mundo, Dios ama a su criatura, pero sin embargo aborrece el pecado que hay en su criatura. Por eso, la única manera de que sea acepto delante de Dios es venir a los pies de aquel que es sin pecado, es decir, a los pies de Jesucristo, y poderle entregar tu vida. Yo sé que hay personas que dicen, bueno, pues no hace falta que Dios se tome molestias por mí, pues no hace falta que haya venido Jesucristo ni nada de eso. Mira, no sé si alguna vez habrás visto al natural. Si lo ves al natural, ahí la conciencia y te se va a quedar grabado para toda tu vida. Una persona, por ejemplo, ahogándose. Imagínate, una persona que se está ahogando, ¿qué es lo que está pidiendo? Cuando sube a la superficie, levanta las manos y lo que quiere, un salvavidas. Tú no le hables de nada más, un salvavidas. Y como se suele decir, se agarra aunque sea un clavo ardiendo. Necesita un salvavidas porque si no se va para abajo y se ahoga. Así, de claro. Ahora bien, imagínate que la persona se estuviera ahogando, le echaran un salvavidas y dijera no lo quiero. Pues eso, precisamente, es lo que Dios hace. Dios lanza ese salvavidas y lo hace a través de su palabra, lo hace a través de su Hijo Jesucristo.
que vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros delitos y pecados. ¿Para qué? Para que podamos salvarnos, para que podamos salvar nuestra alma. El hombre que no tiene a Cristo Jesús y la mujer que tampoco lo tiene, está como esa persona que se está ahogando. Lo más lamentable es que ellos tienen su mente enteblenecida y no se dan cuenta que el agua va subiendo cada vez más, porque cada día que pasa, el agua sube. En otras palabras, cada día que pasa, nos queda menos tiempo. Por tanto, es imprescindible, mi amigo y mi amiga que me está escuchando, si este es tu caso, tú también necesitas de una salvación para tu alma. Jesucristo, el Hijo de Dios, es tu salvavidas. Es tu salvavidas porque Él precisamente dio la suya por amor a ti en la cruz del Calvario. ¿Qué vas a hacer tú con este ofrecimiento, con aquella muerte que Él tuvo hace 2000 años y la tuvo precisamente para que tú ahora puedas apropiarte y puedas salvar tu alma? Si es así, ahí a donde tú estás, yo te animo ahora a que tú puedas en un acto de fe recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y a Él lo hagas completamente poniendo tu corazón y tu mente en el Señor Jesucristo, que es el único que te puede salvar. No te va a salvar otra persona porque, como hemos leído, no hay otro Salvador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. En Él tenemos que depositar nuestra confianza y nuestra fe porque Él es nuestro Salvador. Así que te animo a orar conmigo ahí a donde está y repite conmigo y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el Salvador de mi alma. Gracias te doy, Dios eterno, por haberte tomado tanto trabajo, tantas molestias, por haber venido al mundo a morir por mi delito y pecado. Yo te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigo y amiga que me estás escuchando, no solamente has recibido a Jesucristo, sino que si lo has hecho con fe, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y ese Espíritu Santo es el que te da vida, y es el Espíritu Santo el que va a hacer de ti una nueva criatura. Ya de hecho has comenzado a hacerlo en este instante, aunque tú no te des cuenta, aunque tú no sientas nada. Por eso tendrás deseos, a partir de ahora, si lo has hecho de corazón, de obedecer la palabra de Dios. Por tanto, es bueno que empieces a leer la palabra de Dios desde los evangelios. Es necesario que tú te congregues en una iglesia cristiana o evangélica donde se predique la palabra de Dios y la sana doctrina. Y también, amigo y amiga o hermano o hermana, si tú estás apartado o apartada, es necesario que tú cuides tu salvación, que no la dejes ahí descuidada, sino que cada día esté ahí fortaleciéndote en la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, congrégate, vuelve al primer amor, conságrate al Señor y vive la vida de santidad que a Él le agrada. Y a toda la audiencia me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Gracia cautivó